Esta mañana regresamos a nuestro estudio de Mateo y vamos a estudiar Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Mateo 21, versículos 28 al 32. Las Escrituras enfatizan que hacer lo que Dios quiere demuestra una fe genuina. La implicación de esto es que las acciones emanan de una vida regenerada, una vida que ha nacido de nuevo. No es suficiente decir que quieres hacer lo que Dios quiere. Lo que realmente importa es que haces lo que Dios quiere, porque esto demuestra una fe genuina. Por imperfecta que sea tu obediencia al Señor, si Dios te ha transformado, entonces tu anhelo más profundo va a ser conocer y hacer lo que Dios ha revelado en su palabra. Si pecas, si luchas con hábitos pecaminosos, lo vemos en Efesios 4, lo vemos en Romanos 7, si luchas todavía con deseos y cedes a la tentación, pero si realmente has nacido de nuevo, vas a mostrarlo por una vida cuya dirección se caracteriza por una obediencia habitual a la palabra de Dios. Dos pasajes clásicos por lo menos ilustran esta verdad. Ustedes recuerdan en Mateo 7:21, el Señor dice al concluir el Sermón del Monte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Santiago 1:22 reitera esta verdad diciendo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios entonces salva a un pecador mediante una fe arrepentida en Cristo únicamente, sin obras. Pero la fe genuina produce obediencia. Sin embargo, siempre han habido personas que dicen pero no hacen. Como lo veremos en el rico pasaje que estudiaremos hoy, aquí en Mateo 21, versículos 28 al 32. Mateo 21, versículos 28 al 32. Vamos a leer este texto que analizaremos a detalle el día de hoy. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Nos encontramos en el templo de Herodes en el año 30 después de Cristo, cuando el Señor pronuncia esta parábola. Aquí está, como ustedes recordarán a partir de nuestro estudio de Mateo, en el patio de los gentiles. Él está en la última semana de su vida, es martes de la semana de la pasión, está a 3 días de morir. Recordarán que estudiamos que en Mateo 21, versículos 23 al 27, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo y los escribas cuestionaron la autoridad del Señor. ¿Recuerdan ustedes ahí en Mateo 21, versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Esto es, ¿qué derecho tienes? ¿Con qué libertad haces esto? Recuerdan, este es martes en la mañana, el lunes, el día anterior, limpió el templo, confrontó la apostasía del sistema judío idólatra de la época, y ellos están consternados. Le están cuestionando con qué autoridad hizo eso, esos milagros. Probablemente se refieren a todo su ministerio. Respondió Jesús, versículo 24, recuerdan, y les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas.
Y noten, versículo 25, lo estudiamos a detalle, les presento una pregunta que demuestra su sabiduría perfecta, que confronta su arrogancia, confronta su incredulidad. Noten, y lo explicamos a detalle, en lugar de que cayeran postrados en arrepentimiento y fe por su pecado, se atreven a cuestionarle al Señor su autoridad. Es como si le dijeran coloquialmente, ¿quién te crees tú para hacer esto? Y el Señor les responde con una pregunta. Versículo 24, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, versículo 25, ¿de dónde era? Del cielo o de los hombres. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Obviamente ellos no creían. No le creían a Juan, porque si hubieran creído a Juan, hubieran creído a Jesús. ¿Recuerdan? Porque Juan era el precursor del Mesías, el que preparaba a Israel para que se arrepintiera de su pecado y entonces se rindieran ante su Mesías. Pero no le creyeron. Versículo 26, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. No creían a Juan, pero no querían decir como realmente lo creían, que Juan había recibido su autoridad de los hombres, porque si decían eso, otra vez se habrían echado al pueblo encima, temían por sus vidas, lo explicamos, porque Juan era considerado como un héroe nacional. Entonces, le responden al Señor, versículo 27, no sabemos. Mienten obviamente, y el Señor también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero sigue hablando con ellos. Aunque no les responde a su pregunta, esto es, aunque le respondió con una pregunta que les mostró que ellos no tenían la autoridad para cuestionarlo, a partir de Mateo 21:33, más bien a partir de Mateo 21:28 hasta el 22:14, el Señor les presenta 3 parábolas a estos líderes judíos, estando ahí el martes en el atrio de los gentiles, en el templo de Herodes, y a través de estas 3 potentes parábolas, desenmascara su incredulidad y el juicio que les espera. Entonces, aunque de acuerdo al versículo 27, Él les dice, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas, Él continúa hablándoles. Por eso en el versículo 28 nos dice, pero ¿qué os parece? Sigue hablando con ellos. Versículo 23, recuerden, es el mismo contexto. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él. A ellos les habla. A ellos les pregunta, versículo 28, pero ¿qué os parece? Entonces les presenta 3 parábolas, confrontando su incredulidad, confrontando su arrogancia. Y hoy veremos la primera aquí en Mateo 21, versículos 28 al 32. Y en esta parábola, simple, realmente en un sentido no hay mucho que explicar. El Señor es muy directo. En esta parábola vamos a ver 2 elementos que ilustran una fe genuina. Veremos 2 elementos en esta parábola que ilustran una fe genuina. En primer lugar, veremos la presentación de la parábola y en segundo lugar, la explicación de la parábola. Observen el primero. Noten el primer elemento de esta parábola que ilustra una fe genuina. Versículos 28 al 30, la presentación de la parábola. La presentación de la parábola. Versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Recuerden, continúen este diálogo. Con el versículo 23, los principales sacerdotes, los ancianos, los saduceos, lo vimos la semana pasada, escribas que eran fariseos, a ellos les dice esto. ¿Pero qué les parece a ustedes? Esta es una pregunta que les hace a ellos. Obviamente también tiene implicaciones a la gente que está escuchando. Y como lo veremos en un sentido, también está hablándole a todo el pueblo, pero ahorita aquí en particular se está dirigiendo a los líderes. Y les dice, ¿pero qué os parece? Les va a hacer una pregunta. Versículo 28. Aquí está. Un hombre tenía 2 hijos. Noten, otra vez, esta es una escena de la vida cotidiana. No se nos dice si esto fue real. Lo más probable es que esto es imaginario. Recuerden, eso es una parábola. Una parábola es explicar una verdad espiritual usando algo de la vida cotidiana. Y aquí tenemos a un papá. Un hombre tenía 2 hijos. Y noten,
lo que hace el papá, versículo 28. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. La implicación es que el hijo ya era de suficiente edad como para trabajar. No era un pequeñito, y era un adulto, ya podía ir a trabajar. El papá tenía una viña. Esto es un terreno con plantas que producían uvas, algo muy común en esa época, en esa región del mundo. El papá obviamente era el dueño, porque le dice, hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Este es probablemente el negocio familiar. Y el papá toma la iniciativa de ir con uno de los hijos y le manda que se vaya a trabajar a lo que aparentemente es el negocio familiar. Lo manda a trabajar a la viña. Se esperaba en esa cultura, como en nuestra época, que, y particularmente en Israel, el pueblo escogido de Dios, la nación escogida por Dios, que el hijo respondiera con obediencia, respeto al papá y dijera, adelante papá, ahí estoy. Y noten lo que hace, versículo 29. Respondiendo él, dijo, no quiero. Noten, este es un rebelde. De manera abierta, sin excusas, sin explicaciones, nada más le dice al papá, no quiero. Este muestra una actitud irreverente a su padre, deshonrando a su padre. Este joven no tiene escrúpulos, por así decirlo. No le molesta, no lo suaviza, le dice de frente, directo, no quiero. Y añadiendo coloquialmente a esta actitud en nuestra época, diríamos, y hazle como quieras, papá. Esa es la actitud que tiene ese hijo. Le pudo haber dicho quizás, no me mandas, no eres tú nadie para mandarme. Esta es la actitud, este es un hijo rebelde de manera abierta. Entonces el papá le dice, ve a trabajar en mi viña, versículo 29, respondiendo él dijo, no quiero, pero algo sucede. Versículo 29, pero después, no sabemos cuánto tiempo pasó después de esta manifestación de desobediencia abierta, pero después arrepentido fue. Observe esa palabra arrepentido. Esta es clave aquí en la parábola, porque la vamos a ver en unos versículos más adelante. Noten, aquí tienen ustedes una definición simple, clara, una ilustración evidente de lo que es el arrepentimiento. Noten la actitud, el cambio total en un versículo. Observa la sabiduría de Dios, que en una parábola, en un versículo, por lo menos en Reina Valera 60, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras, vemos lo que es el arrepentimiento genuino. Le dice al papá, noten versículo 29, no quiero, pero después arrepentido fue. En otras palabras, si quieres saber lo que es el arrepentimiento, aquí está. Un cambio de actitud que se manifiesta en un cambio de ¿qué? De conducta. De conducta. Noten, da un giro de 180 grados este hijo. Primero es abierto, rebelde, no le importa. Irrespetuoso, no hace lo que el papá le dice, pero después se arrepiente y fue, la implicación es que versículo 28 fue a trabajar en la viña del papá. Se arrepintió. Noten qué cambio. Este es un cambio radical. De ser un rebelde, abierto, irrespetuoso, desafiante, atrevido, osado. Ahora hace exactamente lo que su papá le dijo. Aquí hay arrepentimiento. Hay cambio. Versículo 30, hay otro hijo. Y acercándose al otro, este es el papá, se acerca al otro, le dijo de la misma manera. ¿Qué es esto? Le dijo, versículo 28, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Esa es la implicación. Entonces, aquí en el versículo 30, el papá se acerca al segundo hijo y le dice, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, esto es el segundo hijo, versículo 30, dijo, sí, Señor, voy. Noten, este segundo hijo muestra obediencia, por lo menos en sus palabras, muestra respeto, hasta le dice, sí, ¿qué? Señor. Oye, diríamos, oye, pero qué hijo tan ejemplar, qué contraste con el otro que le dijo, no quiero. Esto es un contraste total. El otro dijo, no quiero, no da explicaciones, versículo 29, y este no solo dice que sí, y añade, Señor. Noten qué respeto. Este es un hijo muy respetuoso. Pero observen al final del versículo 30, y no fue. En otras palabras, este hijo manifestó una obediencia
de labios para afuera. No hizo lo que le dijo al papá, a pesar de su respeto, de sus palabras, a pesar de su asentimiento o de su afirmación positiva de que iba a obedecer a su papá, no lo hizo. En contraste al otro hijo. En otras palabras, noten, este desobedeció, el otro inicialmente desobedeció, pero después arrepentido, ¿qué? Fue. Este no fue. Noten ustedes, aquí el Señor entonces presenta este primer elemento que ilustra una fe genuina. Realmente no necesita mucha explicación, pero noten ahora el Señor cómo la aplica. Aquí en los versículos 28 al 30 vemos entonces la presentación, y ahora vean, versículos 31 al 32, la explicación de la parábola. Versículo 31. Recuerden, versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo se acercaron a él, le hacen una pregunta, él responde. Versículo 28, pero ¿qué os parece? Les sigue hablando a ellos, ya les presentó la parábola, y ahora observen cómo la aplica. Versículo 31, les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? En otras palabras, ¿cuál de los dos hizo lo que el papá quiso? ¿Cuál de los dos obedeció? Es obvia la respuesta. Dijeron ellos. ¿Quiénes son ellos? Recuerden contexto, versículo 23, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, son los líderes. Ellos le responden y le dicen, el primero. Observen, se están condenando a sí mismos. Ellos son el segundo hijo, no el primero. Y el Señor se los va a presentar de manera clara. Versículo 31. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esta es una bomba. Esto es una bomba. ¿Dónde está el Señor? Recuerden, se los está diciendo en público. Después de que limpió el templo, estando en el patio de los gentiles, ahí mismo en el cuartel general de estos líderes corruptos, y les está diciendo prácticamente, la escoria social va al cielo, ustedes no. Enfrente de todos. Ahora, ¿por qué es esto tan fuerte? Porque recuerden ustedes que en esa cultura los publicanos se refiere a los recaudadores israelitas corruptos que trabajaban para Roma. Recuerden que Roma les decía, tú vas a recaudar este porcentaje de impuestos de la nación de Israel y lo que puedas obtener más allá de ese porcentaje es tuyo. Entonces eran unos corruptos avalados por el Estado. Tenían la libertad, tenían el apoyo total de Roma para extraerle lo que quisieran a la gente. Obviamente los israelitas odiaban a los publicanos, porque eran de su propia nación y eran vistos como traidores. Entonces los publicanos eran corruptos, eran traidores, eran vistos como traidores por sus compatriotas porque recolectaban impuestos para Roma. Eran de lo más bajo en términos morales, como ya lo hemos explicado varias veces. Era la escoria social en términos morales, en términos sociales. Era, para tratar de dar un paralelo en nuestra época, era así como eran los cárteles. Eran lo más bajo, no les importaba. Eran terribles. Entonces el Señor les dice los publicanos y añade las rameras. Esto es las prostitutas. Las prostitutas. Las mujeres que venden su cuerpo para ganarse la vida. Las mujeres inmorales que rentan su cuerpo para ganarse la vida. Entonces les dice, nota en versículo 31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. ¿Quién es el vosotros? De nuevo, versículo 23, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, los escribas. El Señor les está diciendo que los recaudadores corruptos de impuestos y las prostitutas van a entrar al reino antes que ustedes, líderes religiosos espirituales. ¡Qué bomba! Pero noten, no solo es un contraste potente. En nuestra época es como si, tratando de ilustrarlo con un paralelo, como si el Señor hubiera estado ahí en la Basílica de Guadalupe y les dice ahí a los cardenales y a todo el liderazgo católico, de cierto les digo que los cárteles,
los narcotraficantes, las prostitutas de las zonas rojas de la ciudad van antes al reino que ustedes. Para darles una idea, esto es serio, y enfrente de todo mundo. Ahora esto obviamente no les cayó nada bien a los líderes religiosos. Vayan allá atrás a Mateo 9 para recordar cómo veían ellos a los publicanos y a las rameras. Mateo 9, versículos 9 al 13. Mateo 9, versículos 9 al 13. Recuerdan ustedes, vimos esto de detalle ya hace algún tiempo, el llamado de Mateo. Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Esto es, Mateo era un publicano. Y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Este es Mateo, el autor de este evangelio, uno de los apóstoles. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, esta es la casa de Mateo, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aparentemente Mateo hizo este banquete para poderles predicar el evangelio. Invitó al Señor a sus compañeros de trabajo antiguos, toda la gente que se asociaba con ellos. Versículo 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Versículo 13, pues de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Vean la actitud de los líderes. Odian a estas personas, odian a los recaudadores de impuestos, a las prostitutas. Y por si fuera poco, noten allá atrás en Mateo 3, recuerden la manera de pensar de los líderes religiosos. Mateo 3, versículos 7 al 9. Mateo 3. Recuerdan, Juan el Bautista los confronta y les dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía en Mateo 3:7, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué les dice esto Juan? Porque ellos pensaban que tenían el cielo asegurado por el hecho de ser descendientes de Abraham. Entonces, regresando a Mateo 21, versículo 31, los líderes religiosos, estos incrédulos a quienes les habla el Señor, menos odiaban a los publicanos, a las rameras, y además ellos pensaban que de manera automática iban a ir directo al reino porque eran descendientes raciales de Abraham. Pero el Señor les dice, Mateo 21:31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esta es una bomba que denuncia la incredulidad, el orgullo de los líderes judíos. Noten qué valentía del Señor. Esto es potente. Está enfrente de todo mundo. ¿Cómo es posible que el Señor le diga a la crema innata religiosa que la escoria social iba a entrar al reino y ellos no? Versículo 32 nos da la respuesta. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. El Señor sabía. Una pausa ahí. ¿Recuerdan la pregunta que les hizo allá atrás en Mateo 21:24? Mateo 21:25, cuando les dijo el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué no le creíste? El Señor sabía que no creían al bautismo de Juan, que Juan había venido para preparar a Israel para la venida del Mesías, llamándolos al arrepentimiento. Ellos no se veían como pecadores, al contrario, ellos se veían como los que por default, por así decirlo, iban a entrar al reino por ser descendientes de Abraham. Entonces el Señor les dice, versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero, observen el contraste, los publicanos y las rameras le creyeron. Observan el contraste ahí, ellos no creyeron, ellos sí.
Bien, y vosotros viendo esto es, viendo a Juan, viendo cómo los publicanos y las rameras se arrepintieron, versículo 32, y vosotros viendo esto, y aquí está la frase clave del pasaje, no os arrepentisteis después para creerle. Ahí está la idea clave. Otra vez noten, versículo 29, el primer hijo, no quiero, cuando el papá le dice, hijo, voy a trabajar en mi viña, versículo 28, versículo 29, no quiero, pero después, ¿qué? Arrepentido fue. Y noten, versículo 32, los publicanos y las rameras se arrepintieron. Y ellos no se arrepintieron después para creerle. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor le diga a la crema innata religiosa que la escoria social va a entrar al reino? ¿Cómo es posible? Digo, desde el punto de vista humano, externamente hablando, si los comparamos, los líderes judíos religiosos, a pesar de todo su pecado, eran más morales que los publicanos y las rameras desde el punto de vista social humano, externo, ¿no es cierto? Es como en nuestra época otra vez. Hay un líder espiritual, aunque sea falso en términos generales, tiende a ser más moral que un narcotraficante o que una prostituta. Es el mismo paralelo. ¿Pero por qué? ¿Cómo era posible que los publicanos y las prostitutas fueran a entrar y ellos no? Ahí está la respuesta, versículo 32. Ellos no creyeron después para arrepentirse. En otras palabras, los líderes religiosos no se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. Estos líderes eran como el segundo hijo en la parábola. Decían que obedecían a Dios, pero no era cierto. ¿Lo recuerdan ahí en el versículo 30? Acercándose al otro, el padre se acerca al otro, al segundo hijo, le dijo de la misma manera, esto es, le dijo, versículo 28, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y en el versículo 30, respondiendo, él dijo, sí señor, voy, y no fue. Ellos representaban, el segundo hijo representa a los líderes religiosos en la parábola. Ellos decían que obedecían, pero no era cierto. Véanlo allá adelante en Mateo 23, como el Señor reitera esto. Acompáñenme por un momento a Mateo 23, versículos 2 y 3. Ese mismo día presentó este potente discurso que estudiaremos con mayor detalle más adelante. Observen lo que dice Mateo 23, 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Esto es, conforme hablan de acuerdo a la palabra de Dios, hagan lo que les dicen. Versículo 3. Y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y que no hacen. Aquí están, son como el segundo hijo. Sí, Señor, voy, y no fue. Terrible. Sin embargo, noten el contraste, versículo 31. Los publicanos y las prostitutas, y aquí está la clave, arrepentidas, eran como el primer hijo. Ellos hacían la voluntad de Dios. Ellos, observen de nuevo ahí en Mateo 21, versículo 29, eran como ese primer hijo. No quiero, pero después arrepentido fue. Esto es, vivieron ciertamente una época de su vida en desobediencia abierta, flagrante, en una falta de consideración total hacia Dios y hacia su ley, entregándose al pecado tanto los publicanos como las rameras, en formas escandalosas, abiertas. Sin embargo, se arrepintieron. Esto es, dejaron de vivir de esa manera y creyeron en el Evangelio. Ellos eran como el primer hijo. Ellos sí hicieron la voluntad de Dios. Por cierto, esta no es la primera vez, recuerdan que el Señor había hablado de este asunto, de este punto de presentar como contraste a lo más bajo en términos externos morales de la sociedad judía de la época con lo más noble y sublime, externamente hablando de nuevo de la sociedad judía de la época. Ya lo había hecho antes, recuerdan, allí en Lucas 18, acompáñenme ahí por un momento, Lucas 18, observen los versículos 9 al 14.
Lucas 18, versículos 9 al 14. En Lucas 18, 9 nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, obviamente son los fariseos, los que creen que están bien, y menospreciaban a los otros, fariseos, obvio, el liderazgo judío, no solo fariseos, sino saduceos, ancianos. A unos que confiaban en sí mismos como justos, versículo 9, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Recuerden, esta es una historia. Uno era fariseo y el otro publicano. Noten el contraste otra vez. Lo más elevado en términos morales, externamente hablando, y lo más bajo en términos morales, externos. Y van los dos a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Recuerden, el templo era el corazón de la vida religiosa judía en esa época. Era, de nuevo, cuando alguien quería expresar su adoración a Dios mediante los sacrificios que Dios había establecido en la ley mosaica, venía al templo. Versículo 10, tenemos un fariseo, un publicano. Versículo 11, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Está diciendo la verdad. Externamente hablando, era un hombre, observen, que no robaba. Era un hombre que externamente se conformaba a la ley de Dios. Era un hombre que no cometía el acto del adulterio. Y no era un hombre que en muchos aspectos externamente cometía o caía en las mismas prácticas que los publicanos. Versículo 12. Por encima de esa conducta externa moral, dice el fariseo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El ayuno, esto es asombroso. Dios solo había establecido un ayuno anual, y estos hombres ayunaban 2 veces por semana. 52 semanas tiene el año, 104 ayunos al año, cuando la ley establecía un ayuno. Este era un fariseo, estos eran devotos. Versículo 13, mas el publicano, observen el contraste, estando lejos, observen su conciencia, su indignidad, ni siquiera se quiere acercar, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Noten, está tan consciente de su pecaminosidad que quiere mantener su distancia de lo que representa a Dios y su persona, el templo. Guarda su distancia, ni siquiera se atreve a alzar los ojos al cielo, la morada de Dios, sino que además de eso, noten, versículo 13, se golpeaba el pecho, probablemente apuntando al corazón, el corazón siendo la fuente de pecado, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Noten, no le pide nada a Dios más que sé propicio. Tiene la idea de que Dios, satisface tú la ira que yo merezco por mi pecado. Es todo lo que le puede pedir. Le está pidiendo misericordia. Noten, está tan consciente que no le puede ofrecer nada a Dios, que es indigno de cualquier respuesta por parte de Dios por su pecaminosidad, que solo le pide a Dios misericordia. Porque lo único que él como publicano le puede ofrecer a Dios es su pecado. Es todo. Por cierto, esta es una ilustración de cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento y cómo se salva en el Nuevo, cómo se ha salvado a lo largo de la historia, viniendo a Dios con un profundo sentido de pecaminosidad, en las palabras del Señor en Mateo 18, como niños, sin ningún tipo de alarde de justicia personal, de obediencia personal, de decir, bueno, sí soy pecador, pero Señor, tú sabes, no he sido adúltero ni he matado. Cuidado. No. Eso es una actitud farisaica, como la vemos aquí, con el fariseo. Noten el contraste y observen a quién salva a Dios. Versículo 14, os digo que refiriéndose al publicano, que muestra arrepentimiento, que muestra contrición por su pecado, os digo que el publicano, descendió a su casa, ¿qué cosa? Justificado antes que el otro. Esto es, descendió a su casa declarado justo antes que el fariseo. Y esta es una gran ilustración de cómo Dios declara justo un pecador mediante la fe arrepentida. Esto es, lo trata como si nunca hubiera pecado,
como Cristo nunca pecó, así como en la cruz Dios trató a Cristo como si hubiera cometido todos los pecados de toda persona que cree en Él. Aquí está. Esta es la gloria del Evangelio, esta es la gloria de la justificación. Y noten, versículo 14 al final, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece, el que se exalta a sí mismo como el fariseo, va a ser humillado, va a terminar en el infierno, si no se arrepiente antes de morir. El que se humilla como el publicano, va a ser exaltado al recibir la justificación de Dios. ¡Qué verdad! ¡Qué recordatorio de la gracia de Dios! Él salva al publicano, a la prostituta que se arrepiente de su pecado y cree en el Evangelio. Hubieron algunos fariseos que se llegaron a arrepentir, muy pocos, y algunos después de que el Señor murió y resucitó, uno de los cuales, el más conocido para nosotros, es Pablo. Ustedes recuerdan su testimonio en 1 Timoteo capítulo 1, me pueden acompañar ahí, versículos 12 al 17. 1 Timoteo 1, versículos 12 al 17. Noten lo que escribió Pablo. 1 Timoteo 1, versículo 12, Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 1 Timoteo 1, 13. Escuchen, Pablo dice: así fui yo antes de que Dios me salvara, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Se acuerdan? Él buscaba matar cristianos. Esteban muere a los pies de Pablo en Hechos 8. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el protos, de prototipo. La palabra griega protos se traduce aquí el primero. Yo soy el más grande, yo soy el número 1. Versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por eso Pablo concluye aquí diciendo, versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es tan lleno de gracia que lleva al cielo a lo más bajo de los pecadores que se arrepienten de su pecado y creen que Cristo pagó el castigo de su pecado. Noten qué verdad. No creas que tu pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Él puede y quiere, pero tienes que arrepentirte y creer. Y nota, otra vez ahí en Mateo 21, regresando por un momento, y ya estamos cerca de concluir. Observen este principio tan importante que enseña la parábola. Lo primordial, obvio, del arrepentimiento. Dios, a través de una fe arrepentida, salva al pecador. Por descarado, abierto, rebelde, escandaloso que sea su pecado, como el de los publicanos y las prostitutas. Pero observen algo, versículo 29. ¿Recuerdan? El Señor en la parábola, el papá en la parábola le dice al primer hijo en Mateo 21, 28, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Versículo 29, respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Versículo 32, ese primer hijo, recuerdan, representa a los publicanos y rameras arrepentidas. Versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Observa qué principio. La fe genuina produce obras. Una fe arrepentida produce obras. Sí, Dios salva sin las obras, mediante una fe arrepentida, pero la verdadera fe produce una vida transformada. Así ha sido siempre. No crean que esto es nada más del Nuevo Testamento. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, acompáñenme ahí. Hebreos 11 encontramos este gran capítulo en el cual el Espíritu de Dios, a través del escritor de Hebreos, nos da varios ejemplos de creyentes genuinos en el Antiguo Testamento.
Obviamente estos no fueron los únicos creyentes en el Antiguo Testamento, pero observen el principio que se repite aquí en Hebreos 11 una y otra vez. Nos da varios ejemplos de fe genuina del Antiguo Testamento. Y nos dice, Hebreos 11, versículo 4. Observen el énfasis, una y otra vez, en cómo la fe genuina produce obediencia. Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Noten, por la fe. Abel lo vamos a ver en el cielo. Aunque Caín lo mató, recuerdan en Génesis 4, nos dice aquí Hebreos 11:4 que Abel fue un verdadero creyente, Dios lo declaró justo mediante la fe, como el publicano de Lucas 18, y su fe genuina se manifestó en su obediencia a Dios, al ofrecer a Dios exactamente lo que Dios le pidió. En contraste a Caín, que hizo lo que quiso. Versículo 5. Por la fe Enoc, avanzando a Génesis 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber que agradado a Dios. Y nos dice Génesis 5, recuerdan los que estuvieron en Génesis a las 9 de la mañana, vimos que caminó Enoc con Dios, nos dice Génesis 5. Esto no se ganó la salvación por obras, nos está diciendo aquí el texto Hebreos 11:5, por la fe. Pero esa fe genuina produjo obediencia en Enoc. Y sigue, versículo 7, ya de aquí pasa Génesis capítulo 6 al 9. Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, recuerdan, refiriéndose al diluvio, nunca antes había llovido en la tierra, y Dios le advierte a Noé, dentro de 120 años, voy a inundar la tierra como juicio por el pecado del hombre. Nunca antes había llovido en la tierra, de acuerdo a Génesis, había un rocío, recuerdan, una bóveda de agua que cubría la tierra, y cuando Dios le habla a Noé de un diluvio, tanta agua que va a llover por 40 días, 40 noches y se van a ahogar todos. Desde el punto de vista humano, Noé nunca en su vida había visto ni siquiera un aguacero, un chubasco de los que tenemos aquí en la noche. Nunca lo había visto en su vida. Y Dios le está hablando de algo que nunca antes había pasado. Por eso nos dice versículo 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Todavía no había visto el diluvio Noé, pero aún con el simple hecho que Dios le dijo, observen cómo respondió Noé a la palabra de Dios, Hebreos 11:7, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero, escucha esto, de la justicia que viene por la fe. Dios lo salvó igual que siempre ha salvado a cualquier pecador que viene con una fe arrepentida a Él. Dios lo salvó mediante una fe arrepentida y mostró que tenía fe genuina porque Noé se puso a trabajar tal como Dios le dijo en hacer una caja de dimensiones enormes y obedeció. Obviamente no fue perfecto Noé, recuerden Génesis 9, después del diluvio se emborracha, estuvo mal, pecó al hacer eso, sin embargo nos dice las Escrituras que fue un creyente. Esto no es para que te vayas a emborrachar, ¿verdad? Diga, si Noé lo hizo yo también lo voy a hacer, obvio. No, pero es una ilustración de cómo, por imperfecta que sea nuestra fe, y así va a ser hasta que estemos en la gloria, todavía vamos a luchar con el pecado, una persona que realmente ha nacido de nuevo muestra un estilo de vida de obediencia. Obviamente no debes pecar, no te expongas a pecar porque te expones al juicio de Dios, aunque no pierdes la salvación. Lo vemos en 1 Corintios 11, hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, les dice Pablo a los Corintios, y aún muchos duermen. Puedes perder tantas bendiciones, tantas oportunidades de ministerio, el fruto del Espíritu, etcétera, por pecar. Así que esto no es una licencia para pecar, es una advertencia. Pero de nuevo, el punto es, y podríamos seguir, pero por motivos de tiempo vamos a terminar aquí. Pueden leer ustedes más adelante Hebreos 11, una y otra vez. Lo ven ahí en el versículo 8, Abraham. Lo ven allá adelante con los patriarcas. Con Abraham otra vez, versículo 17. Jacob en el 21, José en el 22, Moisés en el 23. Y sigue. Recuerdan ustedes en el 30,
Israel cuando cayeron los muros de Jericó, en el 31 Rahab, en el 32 Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Todos estos son ejemplos de creyentes genuinos, todos del Antiguo Testamento. Y así es igual en el Nuevo. Dios salva mediante una fe arrepentida y esa fe genuina produce una vida de obediencia como hábito, por imperfecta que sea. Y obviamente, la implicación práctica es obvia. Evalúa tu vida, no a la luz de una supuesta decisión, entre comillas, de una experiencia emocional. No, para asegurarte si eres cristiano, evalúa tu vida para que veas cómo es hoy. ¿Cómo es el estilo de tu vida? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Por qué se caracteriza tu vida, a pesar de las luchas que tengas con el pecado y la tentación? ¿Por un anhelo de conocer la palabra y someterte a ella, por obediencia, aunque vas ahí cojeando, pero ahí vas esforzándote? Porque si no es así, estás como los escribas y fariseos, diciendo, sí voy, soy cristiano, quiero honrar a Dios, y no lo haces. Estás engañado y vas camino al infierno. Así que es apropiado examinar tu vida a la luz de cómo es tu vida hoy, no a la luz de lo que pasó en un campamento, un concierto, una cruzada, una crisis en tu vida. No. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Hay un fruto que el Espíritu de Dios produce en tu vida o no? Ahí está la respuesta. Vamos a orar para concluir. Padre, gracias te damos por este rico texto tan simple, pero tan rico en contenido. Oramos, Señor, que esto nos motive a examinar nuestra vida para ver si estamos en la fe, como decía Pablo en 2 de Corintios 12. Y no solo eso, sino también si por tu gracia vemos fruto de arrepentimiento en nuestra vida, que esto nos lleve a agradecerte, que esto nos motive a alabarte como Pablo lo hizo, por haber transformado nuestra vida a pesar de nuestra indignidad, a pesar de nuestro pecado. Que correspondamos a tu amor con una vida de obediencia. Que estemos continuamente agradecidos a ti, buscando honrarte por esta salvación sin precio que nos has concedido. Gracias, Señor, por perdonar a pecadores mediante una fe arrepentida, y oramos ciertamente por nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos que aún no te conocen. Que tu Espíritu abra su entendimiento a la verdad, para que sean como el primer hijo, que aunque hayan dicho por muchos años, no voy, arrepentidos vayan. Gracias por esta mañana que nos has concedido. Permítenos llegar bien a casa. Danos oportunidades, sabiduría a lo largo de esta semana para servirte fielmente para tu gloria. Amén.